día de hoy les vamos a hablar del anti-ice analizado desde las ecuaciones diferenciales. Los integrantes del grupo somos Simón Munker y quienes habla John Correa. Bueno, antes de empezar, uno de los peligros más grandes que hay en la aviación y en las condiciones de operación del avión es cuando el avión se encuentra a una gran altitud, ya que la temperatura es muy baja. Entonces se corre el peligro de que se genere hielo como tal en la estructura, en las turbinas, mejor dicho, en todo el avión, ¿sí? Y si se genera hielo, se aumenta como tal un peligro de que de pronto el avión realice una maniobra brusca en estas condiciones y pueda provocar un accidente grave. Entonces, por esto se diseñó este sistema de anti-ice para que eh, como tal deshiele la estructura, no se genere hielo y el avión pueda funcionar en sus óptimas condiciones operacionales. Entonces, antes que nada, tenemos que empezar sabiendo qué es un anti-ice, cómo funciona como tal el anti-ice y cómo este va a ser aplicado a las ecuaciones diferenciales. Entonces, en primera instancia nos vamos a centrar como tal en el anti-ice de las turbinas, ¿sí? Ya que, pues digamos que las alas y como tal la estructura del avión también pueden contar con un sistema de anti-ice, pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la parte de la turbina. Entonces tenemos dos sistemas de deshielado o de anti-ice que van a poder funcionar en el avión. El primer sistema de anti-ice es un sistema que nos va a dejar llegar hasta un punto de hielo, ¿sí? O sea, va a dejar formar una capa de hielo y cuando llegue a un límite que es establecido, este empieza a funcionar y empieza a calentar la zona para poder deshielar. O hay otro sistema anti-ice que sencillamente impide que se forme siquiera una capa de hielo para que se proteja el avión y pues no se genere ninguna capa ni luego se vaya a generar oxidación o bueno, otras cosas que le pueden suceder como tal al avión. Entonces el sistema de anti-ice, si ya queremos como conformar una definición, es un sistema que básicamente lo que va a evitar es que se acumule hielo en los aviones, o sea, en este caso en la turbina, bien sea en el vuelo o en las condiciones de operación en tierra, ya que pues puede que el avión opere en lugares donde la temperatura es muy baja y se empiece a generar el hielo. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona como tal el anti-ice, ¿sí? Entonces tenemos que la turbina, por dentro de la turbina sabemos que está el compresor, que es el que genera como tal el empuje del avión, ayuda a generar el empuje del avión. Y dentro de este compresor vamos a tener una cámara de combustión donde se va a generar, pues como le dice su palabra, la combustión y eh, en su interior almacena calor, ¿sí? Entonces lo que se quiere es sacar calor de la cámara de combustión para poder llevarlo hacia el case de la turbina para generar que este pues empiece a descongelar o sencillamente no deje crecer el hielo o no lo deje aparecer. Entonces, como se ve en la figura del lado izquierdo, se está desangrando como tal el calor de la turbina. ¿Cómo se está desangrando? Hay un ducto, una manguera que viene desde el compresor, desde la cámara de combustión, eh, que coge los gases de salida que salen calientes y los redistribuye y los vuelve a mandar hacia el case de la turbina para que ésta eleve su temperatura y comience su proceso de deshielamiento, ¿sí? O de evitar que exista hielo. Bueno, entonces ya sabiendo cómo funciona y qué es el anti-ice, entonces vamos a ver como tal la aplicación en las ecuaciones diferenciales. Entonces, el anti-ice lo vamos a aplicar mediante la ley de enfriamiento de Newton. ¿Cómo? Mirando a qué temperatura y durante cuánto tiempo se requiere que el anti-ice esté en operación para que no se genere hielo en la turbina.
Entonces, esto lo vamos a hacer mediante las ecuaciones que ya hemos visto y ya hemos analizado en el curso de ecuaciones diferenciales. Después de toda la teoría y de explicar qué es como tal el sistema anti-icing y cómo funciona, pues vamos a ver cómo se aplica la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton pues en este sistema. Básicamente la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton es un diferencial de temperatura en un diferencial de tiempo. Esto es igual a una constante K, o factor de la temperatura del objeto, o la temperatura máxima que va a alcanzar, menos la temperatura del medio, o temperatura ambiente. Si resolvemos esto por variables separables, vamos a encontrar que la temperatura, el diferencial de temperatura sobre la temperatura del objeto más la temperatura del medio va a ser igual a la integral de K por dt, o el diferencial del tiempo. Resolviendo las integrales obtenemos un logaritmo natural y al otro lado del igual o la igualdad encontramos a la constante k por el tiempo más una constante c. Si despejamos de acá la temperatura máxima que va a alcanzar o la temperatura del objeto, encontramos que esto, aplicando pues como tal las propiedades exponenciales, encontramos que esto es igual a una constante c por Euler a la menos kt o menos k por el tiempo más la temperatura del medio. Este va a ser nuestro modelo a seguir para solucionar pues los problemas que nos plantean. Para este caso nos plantean el siguiente problema. Una aeronave vuela a 40.000 pies de altura, donde la zona de admisión de aire presenta una temperatura cercana a los menos 20 grados centígrados. Esto presenta una alarma pues en cabina. El piloto decide activar el sistema anti-ice, el cual pues drena de una etapa de compresión del motor un aire o flujo a 250 grados centígrados. El sistema de admisión se comienza a calentar para derretir el hielo, y después de 30 segundos se registra una temperatura de menos 2 grados centígrados. Si al cabo de 50 segundos, ¿cuál sería la temperatura registrada en esta zona de admisión? Entonces, para resolver este problema, tenemos dos condiciones. La primera, cuando el tiempo es cero y registramos una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y la segunda, cuando el tiempo son 30 segundos y registramos una temperatura de menos 2 grados centígrados. Entonces, para resolver esto, primero tendremos, en base a nuestro modelo previamente hallado, vamos a despejar o hallar nuestra constante C. Entonces, para el tiempo cero vamos a tener una temperatura de menos 20 grados centígrados. Esto va a ser igual a la constante C multiplicada por Euler a la menos K por T, pero T en este caso es 0, más la temperatura del medio. De aquí, pues Euler a la 0 es igual a 1 y podemos despejar nuestra constante C, que en este caso sería menos 270 grados centígrados. Ahora bien, teniendo nuestra constante C, pasamos a nuestra segunda condición en un tiempo de 30 segundos y volvemos a reemplazar todo para poder hallar nuestra constante K. Entonces, reemplazamos en el modelo nuevamente, en el modelo inicial nuevamente. Tenemos una temperatura registrada de menos 2 grados centígrados, que va a ser igual a la constante C que hallamos, que es menos 270 grados centígrados, multiplicado por Euler a la menos K por 30, que es el tiempo de nuestra segunda condición, más la temperatura del medio, que siguen siendo 250 grados centígrados. Si despejamos nuestra constante K, vamos a obtener como tal, aplicando otra vez propiedades exponenciales, el logaritmo de 0.933 sobre 3. Esto va a ser igual a menos K. Ya tenemos el valor de K, de la constante K y de la constante C. Ahora bien, ya teniendo nuestros dos valores faltantes, o los valores faltantes, volvemos a nuestro modelo inicial y reemplazamos. Pero en este caso, nuestro tiempo ya va a ser como tal la resolución del problema, que es el tiempo que nos pregunta cómo varía la temperatura o cuál va a ser la temperatura máxima en ese tiempo, que en este caso son 50 segundos. Entonces,
Reemplazamos para t igual a 50 segundos. Decimos que la constante C va a ser menos 270 grados centígrados multiplicados por Euler a la menos k por t. Menos k sería menos logaritmo natural de 0.933 sobre un tercio por el tiempo, que en este caso son 50 segundos, más la temperatura del medio, que son 250 grados centígrados. Resolviendo las operaciones, encontramos que la temperatura al cabo de 50 segundos va a ser igual a 164.548 grados centígrados. Esta va a ser la temperatura máxima que vamos a encontrar en ese tiempo, o bueno, la temperatura que se van a encontrar en la entrada de admisión de aire del motor al cabo de 50 segundos, la cual es necesaria para poder derretir las capas formadas de hielo debido a las bajas temperaturas. Muchísimas gracias.